Bienvenidos a Relatos Extraños. Tenía 18 años y vivía en una casa alquilada, pero siempre a la hora de dormir, a la hora que me acostaba, me quedaba dormido y como a eso de las 2 o 3 de la madrugada, como yo dormía de costado, sentía que alguien estaba detrás de mí. Escuchaba risas y además me jalaban las sábanas. Siempre era lo mismo. Ya llevaba un mes así. Así es que prefería quedarme despierto y dormir durante la mañana para no dormir de noche. Hasta que una vez no pude dormir temprano y me quedé dormido en la noche. En eso me sucedió algo muchísimo más terrorífico. Esos seres me volvían a jalar. Pero en ese momento sentí que alguien me tapó la boca. Yo asustado traté de levantarme, pero no pude levantarme. Sentía como si mi cuerpo se hubiera paralizado por completo. Y lo que más miedo me dio es que solo podía mover los ojos. Comencé a sudar caliente y mi cuerpo se puso totalmente frío. En eso, yo desesperado me acordé de mi abuela, que decía que siempre, cuando aún estaba viva, que siempre alguna cosa que me pase, que le rece a Dios. Y si no miento a Dios, por 3 veces pidiéndole que por favor me pueda mover, que me ayude. Y Dios creo que en ese momento me escuchó, porque exactamente cuando terminé de pedirle a Dios, pude moverme. Fue algo escalofriante que me pasó. Volví a dormir, ya sin molestarme nada. Pero al día siguiente, ese mismo ser que me molestaba, lo escuché entre risas y se me apareció durante mi sueño. Lo pude distinguir por las risas que tenía. Era un señor pequeño, como si fuera un niño, solo que con la cara demoníaca. Y tenía como una especie de marcas en su cara. Me hizo un gesto como si me quisiera rasguñar toda mi cara. En eso me levanté rápidamente, pero no podía abrir mis ojos. Despertando, le dije: «Ya déjame tranquilo, por Dios». En eso, ese ser demoníaco desapareció. Yo, después de ver su cara, me puse a averiguar de quién era ese ser. Después de una semana de búsqueda, encontré finalmente quién era. Y se trataba de un demonio de generaciones antiguas que dominaba 32,000 legiones de demonios. Decía que se aparece a la gente porque las quiere ayudar con dinero, pero a cambio de almas de otras personas. Pero también encontré que se aparece cuando quiere jugar con ellos, atormentándolos, y quiere que seas parte de ellos. La verdad no sé por qué venía a mí. Nunca lo pude entender. Después de un tiempo, consulté esto con una vecina. Ella era evangelista y vino a mi casa a hacer una oración. Después de que lo hizo, durante el tiempo que yo viví ahí, ya pude dormir más tranquilo. Pero también me salí después
porque empecé a ver muertos que venían a verme y me pedían que los ayudara. Durante mi niñez tuve una experiencia extraña con un columpio. Yo tenía como 5 años, pero tenía conciencia y aún lo recuerdo. Lo que pasó fue que mi abuelo había hecho un columpio para mí en esa misma casa. Y pues pasaron los días, pero un día fue diferente. El columpio se empezaba a mover solo. Yo decía que era por el aire y se lo dije a mis abuelos. Pero cuando ellos llegaron junto conmigo, el columpio solo se quedaba quieto. Así es que mis abuelos se fueron y yo me quedé observándolo a ver si se movía. Pero ya no se volvió a mover. Al día siguiente me levanté muy temprano, primero que todos, y fui directo a ver el columpio, pues de lejos yo veía a alguien sentado. Pensé que era mi imaginación porque me acababa de levantar. Simplemente me senté en ese columpio y comencé a balancearme. Después de varias horas que estuve ahí, me fui. Y después de esa mañana, no vi más de eso. Pasaron los años y pues ese columpio ya no existe. La verdad, me dio tristeza no volverlo a ver. El horario de mi escuela es vespertino. En algunas ocasiones entro a las 3, hay ocasiones que entro a las 5. Ese día había entrado a las 5 y salía hasta las 10:30. Llegaba en ocasiones a veces tan cansada a mi casa que solo quería despejar mi mente. Así es que cuando tengo oportunidad, tomo el Xbox de mi hermano y me pongo a jugar un rato para despejarme, para relajarme. Pero no siempre puedo hacerlo, porque mi hermano tiene horarios diferentes en su trabajo. Pero recuerdo que ese día me había dicho que él iba a llegar como hasta las 2 de la mañana de su trabajo. Así es que con toda confianza llegué a mi casa, dejé mi mochila, me puse cómoda con mi pijama, saludé a mis hermanas y entré a la habitación de mi hermano. Me llevé un sándwich que me había preparado con un chocomil. Ay, estaba tan entusiasmada por ese pequeño rato que me iba a tomar para despejarme y relajarme, porque ese día en mi escuela había sido bastante pesado. Había tenido un examen y otras actividades y terminé muy cansada. Encendí el Xbox y me puse a jugar. Y tuve la suerte que estaban otros 2 amigos conectados, así es que comenzamos a platicar. La verdad la estaba pasando bastante bien. Y cuando eso sucede, el tiempo se me va volando. Escuchaba de fondo cómo mi hermana estaba en su habitación también conectada platicando con alguien. Y mi otra hermana también estaba en su habitación platicando con amistades en línea. Así es que yo seguí en mi juego. Y cuando me di cuenta, ya era casi la 1 de la mañana. Así que pensé, cuando sea la 1:30, voy a apagar el Xbox y me voy a ir a descansar. Pero la verdad estaba tan entretenida platicando con mis amigos que cuando volví a ver el reloj me di cuenta que eran casi las 2 de la mañana. Y exactamente en ese momento escuché que abrían la puerta de la entrada de mi casa. Y comencé a escuchar las pisadas de mi hermano que entraba a la casa.
Así es que de inmediato apagué el Xbox, porque yo sé perfectamente que cuando él llega a esa hora lo que quiere es llegar directo a dormir. Y no hubiera sido agradable que él llegara a su habitación y yo estuviera ahí platicando. Así es que apagué el Xbox lo más rápido que pude, tomé mis cosas, los platos que había dejado de la comida, y me fui directo a la habitación de mi hermana con la que duermo. Para esto me di cuenta que mi otra hermanita ya estaba dormida. Su habitación se veía apagada por abajo de la puerta. Entré con mi otra hermana y platicamos un ratito. Y le comenté, creo que ya llegó nuestro hermano. Así es que comencé a cerrar la habitación muy despacio mientras escuchaba las pisadas de mi hermano subiendo la escalera. Había dejado yo su habitación apagada también. Pero no quise toparme de frente con él. Podía haberlo esperado en su habitación y saludarlo. Pero, ¿saben qué? No lo quise hacer. Porque a lo mejor él se hubiera visto comprometido a platicar conmigo un rato y yo sabía perfectamente que él llegaba muy cansado. Así es que para no incomodarlo, me metí rápidamente a la habitación y fui cerrando despacio la puerta. Y alcancé a ver que una de mis perritas venía acompañándolo. De hecho, a él no lo vi, pero sí vi a mi perrita que estaba volteando hacia arriba como si estuviera viendo a mi hermano que estaba por entrar a su habitación. Y terminé de cerrar la puerta totalmente despacio para que él no se diera cuenta. Escuché sus pisadas, cómo llegaba a su habitación. Y así acostada en mi cama, junto a la cama de mi hermana, estábamos conversando bajito, porque sabíamos que nuestro hermano iba a dormir. Cuando de pronto escuchamos que llegó su camioneta. Escuchamos que abrían la puerta de la entrada y escuchamos las dos al mismo tiempo cómo iban entrando sus pasos y subiendo por la escalera. Así es que mi hermana me dijo que no había llegado ya mi hermano. Y yo volteé a verla. Estaba sorprendida porque no sabía qué pensar. Le dije, sí, yo vi cómo iba subiendo. No lo vi a él, pero vi a nuestra perrita que venía acompañándolo. Incluso lo estaba viendo hacia arriba. Y las dos nos quedamos viendo sin saber qué pensar. No sabíamos qué era lo que habíamos escuchado antes, porque se suponía que nuestro hermano ya había llegado. Sin embargo, a los pocos minutos que escuchamos que él ya había entrado y había subido la escalera y había entrado a su habitación, escuchamos cómo llegó su camioneta y entró y hizo exactamente lo mismo. No supimos qué decir. Es más, yo ya ni siquiera me quise asomar a ver si él había entrado a su habitación. Y lo más extraño es que nuestra perrita, yo vi cómo lo iba acompañando en la escalera, aunque no lo había visto a él, pero a la perrita sí. Se escuchaban los pasos de ella junto a él, y a ella sí la alcancé a ver antes de que él entrara a su habitación, y nuestra perrita estaba volteando hacia arriba, como si estuviera viendo a nuestro hermano. Fue algo muy extraño, y todavía al día de hoy que lo platicamos, no sabemos qué fue lo que sucedió esa noche. Lo que les voy a platicar es una experiencia que puedo decir que fue para mí escalofriante. Yo tenía 2 bebés pequeños en esa época y
mi marido pasaba la mayor parte del tiempo viajando, así es que yo pasaba mucho tiempo sola con ellos. Recuerdo muy bien que un día antes él había viajado y me había dicho que iba a tardar entre 3 y 4 días en regresar. En esa época apenas estaba empezando el internet. No había teléfonos celulares, así es que únicamente nos podíamos comunicar, ya fuera por correo de email o por teléfono tradicional, el que se usa siempre en las casas. Había acostado a mis bebés y yo estaba viendo la televisión. Recuerdo que eran ya casi las 12 de la noche, cuando en eso escuché claramente cómo abrían la puerta de la casa, la de la entrada, que era una puerta bastante grande de madera, muy gruesa y pesada. Por lo tanto tiene un cerrojo bastante grande, pues la puerta es muy pesada. Y claramente distingo cuando están abriendo la puerta, quitando el cerrojo, porque es muy ruidoso. Así es que recuerdo cómo empezó a sonar al abrir el cerrojo. Y en ese momento yo pensé, de seguro regresó antes de viaje. Así es que me puse las pantuflas y comencé a bajar las escaleras. Y al momento de asomarme hacia la puerta de entrada, vi que estaba todo apagado y que estaba todo intacto. No supe de dónde había venido ese sonido. Y en ese momento sentí cómo me recorría un escalofrío desde los pies hasta la cabeza. Sentí como si algo helado me recorría todo el cuerpo. La verdad, en esa casa ya me habían pasado varias cosas extrañas. También en una ocasión que estaba yo en la cocina, escuché como una de mis pequeñitas me decía "Ma", y yo subí a ver si quería algo y me di cuenta que estaba dormida. Estaba tomando su siesta. Así es que tampoco supe de dónde provenía ese sonido cuando me hablaron. Y no puedo decir que era de alguna casa de al lado porque mi casa estaba totalmente apartada. Era una casa tipo hacienda. Fue algo muy extraño. En una ocasión, recuerdo que la dueña de la casa iba a venderla. Y la verdad a mí me interesaba comprarla. Así es que la invité a un café. Le pedí que fuera a la casa porque yo quería platicar con ella sobre la venta de su casa. Quería ofrecerle una cantidad de dinero. Ese día la señora llegó con uno de sus hijos, pero su hijo se quedó en el carro esperándola. Él no entró a la casa. Ella sí. Entró y se sentó en la sala. Y recuerdo que entre la plática me comentó que esa casa para ella era muy preciada, porque entre su esposo y ella la habían construido poco a poco, pared por pared, y que entre los dos habían elegido la distribución y los acabados de esa casa. Así es que para ella era muy difícil venderla. Sin embargo, tenía que hacerlo porque ella se iba a vivir pues un poco lejos, a otro país. Y me comentó en esa plática que lo que más le gustaba a su esposo era llegar, abrir esa puerta enorme que él había elegido con el cerrojo gigante y entrar directo a la sala, a esa área tan amplia que habían destinado para una sala. Cuando me dijo eso, yo me quedé pensando y le pregunté,
que por qué su esposo no había venido con ella. Y ella me dijo que su esposo había fallecido hacía un año y que también por eso estaba decidiendo irse a vivir a otro país con unos parientes. Cuando me dijo eso, entendí todo. Supe que era su esposo el que todavía habitaba ahí. Y le tenían tanto amor a esa casa que su esposo seguía ahí, su espíritu. Y estoy 100% segura que ese ruido de la puerta al entrar y los demás sonidos extraños que llegué a tener en esa casa fueron de su esposo, que todavía la habita, que no quiso irse de ese lugar tan amado para él.